Hola a todos, en este tema vamos a hablar de los antecedentes de la metodología de la investigación científica. Primero vamos a reconocer las aportaciones de algunas civilizaciones de la antigüedad. En este caso vamos a destacar a las civilizaciones de Babilonia, Asiria, Egipto y Grecia. Babilonia y Asiria las ubicamos alrededor del año 3500 a.C. en la zona de la antigua Mesopotamia, de los ríos Tigris y Éufrates. Estas civilizaciones se destacaron por el desarrollo del conocimiento matemático, de la arquitectura y también de la medicina mediante el uso de plantas. Estas civilizaciones ya también tenían formas de organización política y social. Por su parte, Egipto se localizaba en el delta del río Nilo, al norte de África. Esta civilización se ubica alrededor de sus inicios, alrededor del año 4500 a.C. Egipto destacó por el gran desarrollo económico, la organización social, la construcción también de las ciudades, de palacios, de lo que más reconocemos son las pirámides. Por lo tanto, pues requerían un conocimiento matemático muy avanzado para poder también a partir de ello poder generar conocimiento arquitectónico. Si bien estas tres civilizaciones destacaban en estas cuestiones de las matemáticas, la arquitectura, la organización social, pues también cultivaban o tenían mucha creencia en las artes mágicas. Por su parte, la antigua Grecia, la cual para muchos historiadores su desarrollo inicia alrededor del año 1200 a.C., pues en esta zona de la antigua Grecia se favoreció bastante el desarrollo de todo tipo de ideas, pero sobre todo de contrastarlas, de cuestionarlas, y esto es uno de los grandes aportes a lo que hoy conocemos como ciencia, que es la posibilidad de contrastar las ideas, es decir, de aceptar todas las ideas, pero solicitar también el contraste o enfrentamiento con las mismas. De la antigua Grecia podemos destacar a grandes personajes, entre ellos los que observamos aquí, tales de Mileto, Anaximandro, Demócrito, Sócrates, Platón, Aristóteles. Tales de Mileto, por ejemplo, pues le interesaba bastante las cuestiones de la naturaleza, de las matemáticas, la observación, explicación de los fenómenos. Anaximandro fue seguidor de Tales de Mileto. Anaximandro le interesaba bastante la observación de la naturaleza. Él desarrolló explicaciones de los territorios, de geografía, de biología, de la puesta de los astros, de los eclipses, etcétera. Estamos hablando en estos casos de los años 600 a.C. aproximadamente. En el caso de Demócrito tenemos ya un ejemplo de la propuesta de teorías para la explicación de los fenómenos. Demócrito es, entre otras cosas, conocido por ser el padre de la teoría atómica, es decir, la explicación de cómo se constituye la materia. Para Demócrito, pues la materia se mencionaba, pues se constituía de átomos, es decir, partículas invisibles, indivisibles y sumamente pequeñas que una a una formaban la materia. Posteriormente, alrededor del año 400 a.C., tenemos a los grandes representantes de la filosofía griega, como son Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates le interesaba bastante la política, la filosofía, la lógica, el debate. Platón fue seguidor de Sócrates. Platón fundó una escuela llamada la Academia, donde la condición principal de ingreso
pues era que el aspirante tuviera un buen conocimiento de las matemáticas. Ya dentro de la academia se cultivaban conocimientos como las matemáticas más a fondo, la biología, la lógica, lo que hoy conocemos como la física, pero como siempre destacando el enfrentamiento de las ideas. Y finalmente tenemos a Aristóteles, que fue seguidor de Platón. Aristóteles fue o ha sido una gran influencia para lo que después fue el mundo occidental. Abordamos ahora la cuestión de cómo se adquiere el conocimiento. Hay varias posturas que intentan explicar la adquisición del conocimiento por parte del ser humano. La primera de ellas es el racionalismo, el cual explica que es mediante la deducción, la observación, el raciocinio, que el ser humano es capaz de apoderarse del conocimiento. Por su parte, el empirismo exige que haya experimentación, haya una práctica para entonces sí poder llegar a apoderarse del conocimiento. El inductivismo, por su parte, es un método de la lógica. Se menciona que hay que partir de situaciones particulares para llegar a conclusiones generales. Para el inductivismo es necesario observar, registrar los hechos, analizarlos, clasificarlos y entonces sí, a partir de ello, realizar contrastaciones. Por su parte, el deductivismo inicia de una posición opuesta del método o deductivo o del deductivismo. Tenemos que hay que generar conclusiones muy rigurosas a partir de la observación. Por lo tanto, se dice que en el deductivismo pasamos de la situación general a lo particular. De ahí que se asocia bastante a la lógica y a las matemáticas con el deductivismo. Vamos a destacar ahora algunos personajes ya de siglos más cercanos, personajes que hicieron grandes aportes al desarrollo del método científico, como son Galileo Galilei, Francis Bacon, René Descartes y Karl Popper. Galileo Galilei, que mediante la observación, la experimentación, el registro, pues ya daba explicaciones del comportamiento de los astros y de otros fenómenos de la naturaleza. Francis Bacon también, que proponía una lógica y un método para explicar los fenómenos. René Descartes también, quien propone un método donde se cuestionan las cosas, se observa, se teoriza, se hacen hipótesis y después es necesario incluso experimentar, comprobar, descartar o favorecer hipótesis para poder explicar los fenómenos. Y ya en nuestra era moderna, en el siglo XX, tenemos a Karl Popper, quien destacaba que para poder comprobar algún fenómeno, pues primero es necesario que éste se encuentre en una posición de falsabilidad, es decir, no puede haber verdades absolutas. Llegamos de esta manera a lo que conocemos como los pasos del método científico, desde la observación, planteamiento, hipótesis, experimentación, demostración y conclusiones. Bien, pues esperamos que esta presentación sea útil para el desarrollo posterior de las actividades que realizaremos. Muchas gracias y continuemos avanzando en este curso. Hasta pronto.